Muy buenas, ¿qué tal? Noticia importante, pero al mismo tiempo dura la que toca comentar hoy, aunque es algo a lo que ya estamos acostumbrados, la verdad. Y es que Chris Froome se ha rendido. El británico ha dicho basta, ha reconocido públicamente que ya su objetivo no es volver a ganar, que no puede, que sabe ya su límite y que evidentemente lo único que tiene que hacer ahora es transmitirle su experiencia a los jóvenes y que sigue corriendo porque le gusta correr teniendo todavía un año de contrato por delante, una situación muy complicada, aquella caída reconociendo la crono del Dauphiné en 2019 que acabó con su carrera deportiva, al menos al más alto nivel, lo ha intentado, ha sido insistente una temporada tras temporada, ha tenido algún destello en ese año 2022 que ahora comentaremos también, pero no ha podido tener continuidad, también ha ido teniendo caídas un poco estos años, enfermedades y demás que le han lastrado y una grave lesión en aquel momento que le ha impedido, ¿no? Evidentemente, tener un final de carrera deportiva agradable, dando su mejor versión y que nos ha privado a todos de ver lo que hubiese sido capaz de hacer el que seguramente sea el mejor vueltómano de la década pasada, que ha dominado el Tour durante tantos años y que no hemos podido ver esa decadencia natural si es que la hubiese tenido, que seguramente sí con el paso de los años, pero nos quedamos con las ganas de saber si Froome hubiese sido capaz de ganar un quinto Tour de Francia, cuántas grandes vueltas más podría haberse llevado y qué hubiese hecho en esas temporadas, ¿no? Hasta el final de su carrera deportiva. Una pena. Pero bueno, sea como sea, hay que ver en primer lugar estas declaraciones que ha trasladado a Bieler Fleets en una reciente entrevista y como veis ha dicho lo siguiente, muy honesto Froome, ya no miro resultados, en este momento estoy tratando principalmente de hacer lo que puedo, siendo realistas ya no puedo competir por victorias, todavía estoy muy motivado para correr y todavía me divierto mucho encima de la bicicleta, me gusta mucho este deporte, me gusta sentarme en mi bicicleta, eso hace que sea mucho más fácil seguir haciendo esto. Y respecto a la próxima temporada, también le han preguntado esto, ¿no? Porque, claro, si ya se ve desmotivado, ¿no? Porque ya ve que no puede ganar y demás, le han preguntado lo siguiente y ha respondido que esa es una buena pregunta, nos sentaremos con el equipo al final de la temporada y solo entonces veremos cómo será el próximo año para mí y luego pues ya nos sumergiremos en eso. Evidentemente pues tendrán que ver qué carreras hace, un año en el que Froome, como ahora también veremos, ha hecho un calendario atípico, carreras mucho más pequeñas, ¿no? Y que evidentemente pues el rendimiento no le ha acompañado para nada, aunque no hay que olvidar que ha tenido destellos muy buenos y prometedores, sobre todo en la temporada 2022 en aquel Tour de Francia. Y para que veamos esta gráfica, como siempre, de Lanterne Rouge, publicada en su página web, también en el Twitter de Cycling Graphs, vemos y nos tenemos que centrar en estos tres datos de las subidas al Alpe d'Huez, que recordemos que en 2022 se metió en la fuga y fue tercero tras Pidcock y Menges aquel año, y comparado con el año 2015 y 2013, que en ambas ediciones sufrió en el Alpe d'Huez, pero ganó el Tour esos 2 años, era la mejor versión de Froome, estaba en plena forma, sus mejores temporadas, no hay una gran diferencia de rendimiento. Está por detrás eso que hizo en el Alpe d'Huez en 2018 de cuando ganaba los Tours, pero muy poco por detrás. 5,89 vatios por kilo movió en 2015, 5,85 en 2013 y 5,77 en 2018 es lo que había movido en esas tres ediciones. Y si vamos a ver este año, la verdad es que estuvo muy fuerte también, dio un rendimiento altísimo, se dejó ver y no estaba nada lejos de ese rendimiento, la verdad, ¿no? Dio unas exhibiciones bastante interesantes en ese tour, se le vio combativo, estuvo muy valiente constantemente y lo intentó, que es lo importante, le vimos nuevamente sonreír con muchísima ilusión tanto a él, a los aficionados, como al equipo. Y en ese mismo Tour de Francia, en la etapa 16, también estuvo muy fuerte y era un síntoma de progreso enorme el que transmitía. Y recordemos que, bueno, esa etapa la ganó Hugo Hull, desde la fuga su compañero de equipo, y entre los favoritos llegaron en un grupo a 5.54, aquella subida tan dura en la que Maika tuvo el problema, que se le desenganchó el pie del pedal, que tuvo que abandonar luego a posteriori, que se quedó ahí Kuss con Pogačar, Vingegaard y Nairo Quintana
a su rueda, pero entraron a 5.54 y Froome entró en un grupo a 8.41, es decir, menos de 3 minutos se dejó en una etapa de montaña dura en la que hubo bastante exigencia entre los favoritos y se quedaron prácticamente de uno en uno o de dos en dos en esa subida y entró a menos de 3 minutos en un grupo con Lutsenko, con Jungels, con Enric Mas, con Thibaut Pinot, por delante de Bardet, que ese día sufrió y que estaba metido en la general hasta ese momento. Estuvo brillante, la verdad. Froome se le veía un progreso porque no empezó a ese nivel el Tour de Francia en 2022 y fue mejorando. Y tenía ganas de ver cómo habría respondido esa última semana y sobre todo de cara a la Vuelta a España, que parecía que podía empezar a hacerlo bien y por cómo estaba empezando a rendir en este momento, no era descartable que Froome quizá en la Vuelta se metiese más cerca de los hombres de la general y que en una Vuelta a España, que por lo general pues siempre tiene menos participación evidentemente de cara a ese maillot rojo, ¿no? Que lo que tiene por ejemplo en el Tour de Francia, pues quizá haber estado en un top 15 de la general manteniendo el rendimiento que tuvo en la etapa del Alpe d'Huez y en esta etapa 16 también, no era nada descabellado, ¿no? Que hubiese estado relativamente cerca de ese grupo de los favoritos, pero abandonó el Tour por COVID y la vuelta que hizo fue desastrosa, peor del puesto 100, fue un desastre y a partir de ese momento no hemos vuelto a ver a un Froome competitivo en ningún momento desde que pilló el COVID en aquel Tour. Muy duro, también algo inexplicable, pero bueno, ya viniendo también de aquella grave lesión, pues en el fondo pues es lo que hay, no sorprende a nadie, pero tuvimos al menos esta oportunidad de verle delante, competitivo y sobre todo pues esa jornada en el Alpe d'Huez que nos maravilló a todos. Y si nos vamos a este artículo que publiqué yo en el Diario As cuando estaba hasta ahí el año pasado de prácticas, Froome en el podcast de Lance Armstrong de cara a esta próxima temporada, de cara a este 2024, ¿no? Hizo unas declaraciones también muy interesantes, pero que también, y ahora comentaremos, suenan un poco a excusa, ¿no? Y dijo textualmente lo siguiente: mi posición en la bici ha sido un problema en los últimos meses. Quiero replicar o acercarme a lo que hacía en Sky cuando las cosas funcionaban. Un Froome al que le preguntaron, ¿no? Evidentemente, pues por qué seguía corriendo, que dijo que evidentemente pues le motivaba la competición, que le gustaba montar en bici, como hemos leído también antes, que lo ha reiterado en muchísimas ocasiones a lo largo de estas temporadas, pero es que en ese momento manifestó que veía que la posición en la bici que tenía no era la misma que en Sky y que quería cambiar esas cosas para este año 2024, que era lo que le daba esperanza de volver a un rendimiento medianamente competitivo, algo que hemos visto que no ha ocurrido. Pero lo que me parece imposible de creer es que un ciclista como Froome, ganador de 7 grandes vueltas, 4 veces el Tour de Francia y con la experiencia que tiene, sea incapaz de darse cuenta de que su posición en la bici en el Israel es diferente, por poco que sea, a la que tenía en Sky, que nadie se dé cuenta, es completamente imposible. Evidentemente esto yo creo que es una excusa porque me parece inviable que con todas las mediciones que se hacen no se sepa que no era exactamente la misma y que dijese eso en ese momento de la temporada pensando en este 2024. Otra cosa es que a lo mejor a nivel de entrenamiento puedas cambiar algunas cosas que ya no hagas y que sí hacías en esa época y que te funcionasen y demás. Pero en cuanto a posición de la bici, me parece sorprendente, desde luego, que ocurriese esto, si es que ha sido verdad y no simplemente una excusa. Pero huele raro, la verdad. Pero bueno, sea como sea, en la situación en la que estaba ya da un poco igual, ¿no? Estaba en una situación crítica, quiere hacer lo que sea, lo ha probado, es lo que le tenemos que reconocer, ¿no? La cercanía que ha tenido con todo el mundo, lo humilde que se le ha visto, el hecho de intentarlo una vez tras otra, de no rendirse, aunque ahora ya ha visto definitivamente que es imposible, ¿no? Y ya con su edad, ya con 39 años, pues evidentemente sabe que también el físico pues va a ir un poco en decadencia, si es que no lo ha empezado ya desde hace unos años, y que encima viniendo de esa grave caída, pues que es inviable, lo ha probado estas temporadas, le queda un año de contrato, 2025 por delante todavía, y un repaso a su temporada que empezó en el Tour de Ruanda, puesto 27º, la verdad, para ser la carrera que es un desastre. En Tirreno Adriático abandonó, no sabemos qué hubiese hecho en esas etapas de montaña porque abandonó, pero bueno, parecía que tampoco estaba tan mal, se le veía fino, pero evidentemente no creo que hubiese hecho nada, igualmente tampoco lo vimos. Reapareció luego 2 meses y medio después en el Mercantour Classic, donde terminó en ese puesto 47 y ya veíamos que pensando en el Tour
no iba a estar, eran claves Mercantour Classic y el Dauphiné, que terminó en el puesto 81, se arrastró en el Dauphiné, mucho peor que algunas temporadas anteriores, donde sí que al menos estaba un poquito más adelante, y a partir de ahí, pues ya correr en Rumanía, puesto 103, la Arctic Race of Norway, puesto 89, y ahora corriendo en China esta última carrera World Tour, este Tour de Guangxi, donde tampoco, evidentemente, se está luciendo el británico, una temporada con carreras minoritarias por lo general, salvo ese Dauphiné y Tirreno Adriático que no las acabó, que eran clave, yo creo, para él, pero también otro año más en el que ha tenido problemas, en el que se ha estado con enfermedades, que se ha tenido a lo mejor alguna caída puntual. Todas estas temporadas han sido así, han sido el mismo ciclo una y otra vez. Una pena, pero bueno, es lo que hay, como vemos. 2025 contrato todavía por delante. Estoy convencido de que el año que viene va a ser la última temporada de Chris Froome a nivel profesional, que se retirará en 2025. Una pena que vaya a terminar su carrera deportiva así, que no hayamos podido disfrutar de su mejor versión un par de años más al menos, de ver qué hubiese sido capaz de hacer. Pero bueno, es lo que hay, a veces le toca a unos, otras veces le toca a otros. Y bueno, le ha tocado vivirlo a Froome, lo ha intentado, nos ha dejado al menos en ese Tour del 2022 algún destello, nos volvió a ilusionar, pero las cosas como son, no ha sido capaz de volver a ese nivel pese que lo ha intentado. Es lo que hay, le tenemos que reconocer el esfuerzo de haber seguido, porque muchos otros, y me gustaría también saber vuestra opinión, qué hubieseis hecho vosotros en esa situación, ¿no? Sabiendo todo el palmarés que tenéis a vuestras espaldas, teniendo ya familia, la vida hecha, y teniendo una caída como esa, si hubieseis intentado volver a la competición, si hubieseis parado, si al primer año que veis que las cosas no funcionan para nada, hubieseis dejado de lado el ciclismo profesional. Desde luego hay que reconocerle que lo ha intentado más que nadie, pero cuando las cosas no funcionan, no funcionan, es lo que hay. Así que nada, disfrutaremos lo poco que haga el año que viene. Veremos si nos puede dejar algún que otro destello, aunque sea una carrera minoritaria, pues al menos tener ese último recuerdo, tanto los aficionados como evidentemente él, una leyenda del deporte que ha marcado el ciclismo en la última década. Así que nada, es lo que hay. Y muchas gracias como siempre a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.